Hay momentos en la vida en los que el cielo parece de piedra, momentos en los que el corazón se siente atrapado en un laberinto de preguntas sin salida, donde cada suspiro carga el peso de una esperanza que se desvanece y cada latido insiste en recordarnos lo pequeños e indefensos que somos ante la vastedad del universo. En esos instantes, uno alza la mirada buscando un signo, un murmullo, una respuesta, pero lo único que llega es el eco de nuestro propio silencio. Ese silencio que se extiende como un desierto sin límites, como un horizonte infinito donde nada crece ni florece, donde la ausencia parece convertirse en un muro infranqueable y el alma se enfrenta cara a cara con la más profunda soledad. Sin embargo, aunque el silencio de Dios pueda parecer un abandono insoportable, hay en él una llamada oculta a una fe más profunda, a una confianza que trasciende la comprensión humana, porque es en ese desierto emocional donde se forja la fe auténtica, aquella que no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la certeza de que, aun en el silencio más absoluto, Dios obra en lo secreto, modelando nuestro espíritu, templando nuestra voluntad y preparando en medio de la espera el terreno fértil, donde germinará la esperanza. El desierto bíblico no es solo un escenario geográfico plagado de dunas y rocas. Es una metáfora de los territorios oscuros del alma, de los momentos en que la vida nos despoja de todas nuestras seguridades, nos quita las explicaciones fáciles y las promesas rotas de los hombres, dejándonos desprovistos de consuelo humano y de la ilusión de control. Es allí, en ese vasto terreno de incertidumbre, donde lo divino revela su método de enseñanza más profundo. Pues cuando Moisés pasó 40 años cuidando rebaños en la soledad de Madián, aprendió que el cuidado de Dios no siempre se manifiesta en señales dramáticas, sino en la disciplina paciente y silenciosa, que prepara el corazón para la llamada más grande, para la zarza ardiente, que arde sin consumirse, y que le hablará de libertad y promesas cumplidas. De igual manera José, arrastrado desde la seguridad del hogar hasta los pozos de la traición, y luego prisionero en Egipto, descubrió que cada grillete llevaba oculta una llave. Cada afrenta esperaba el momento adecuado para convertirse en bendición, y que el aparente olvido divino era, en realidad, el espacio necesario para que su carácter, su paciencia y su visión se fundieran en la fortaleza necesaria para salvar a naciones. Y es que la soledad del creyente, lejos de ser un destino final, es un crisol de refinamiento espiritual, donde se purifican las intenciones del corazón y se revela la auténtica motivación de la fe. Pues si uno solo cree cuando todo está a su favor, su fe permanece anclada a las circunstancias y no a la promesa inmutable de Dios. Por eso, Jesús mismo fue conducido por el Espíritu al desierto, no como un castigo, sino como una preparación esencial, como un momento de intimidad y prueba donde cada palabra de la Escritura cobró vida en su boca, y cada enfrentamiento con el tentador mostró que la victoria divina nace de la obediencia silenciosa y de la verdad arraigada en el alma, no de demostraciones de poder o de discursos elocuentes. En ese espacio árido, Jesús no solo derrotó las mentiras de Satanás, sino que dejó un ejemplo vívido de que la verdadera fortaleza se descubre cuando el confort desaparece, cuando las certezas humanas se derrumban, y solo queda la dependencia completa del Padre, aquel que permanece en lo alto incluso cuando parece que el firmamento no nos escucha. A lo largo de la Biblia, encontramos héroes de la fe cuya historia transcurre en el silencio aparente de Dios, desde Ana clamando en el templo por un hijo y encontrando su respuesta en el llanto contenido y la oración persistente, hasta los profetas cuyos mensajes fueron recibidos con burla y rechazo antes de que su palabra se convirtiera en semilla de transformación para generaciones enteras. Y quizás el ejemplo más conmovedor sea el de Job, aquel hombre íntegro que, en medio de su inexplicable calamidad donde perdió riqueza, salud y familia, no encontró explicación humana que llenara su dolor. Pero aún así, mantuvo una fe que se aferró a la misteriosa grandeza de Dios, hasta que, tras un prolongado diálogo de cuestionamientos y silencio divino, recibió no solo el doble de lo que había perdido, sino una revelación tangible de la majestad infinita del Creador. Así, el silencio deja de ser vacío y se convierte en una invitación a contemplar lo insondable,
a abandonar la orilla de lo conocido y aventurarse en las profundidades de una relación que solo crece cuando dejamos de aferrarnos a nuestras propias manos y extendemos las nuestras hacia el misterio. Este guión busca explorar esas tierras inexploradas del espíritu donde el creyente, enfrentado a la aridez de la espera, descubre que la fe no es el antídoto del dolor, sino la forma en que abrazamos el dolor sin permitir que nos destruya. La manera en que encontramos sentido en la angustia porque sabemos que cada prueba tiene un propósito, divino aunque sea invisible a nuestros ojos. Es una travesía que propone no huir del desierto, sino permanecer en él, contemplar sus texturas ásperas, escuchar el viento que acaricia las rocas, y fiarnos de la promesa de que, en el momento oportuno, brotará la fuente de vida que transformará lo estéril en un vergel, lo roto en una historia de redención y lo olvidado en una canción de alabanza. A lo largo de 40 páginas, nos adentraremos en pasajes de Job, de Jeremías, de Pablo en la prisión, de la iglesia primitiva perseguida, para descubrir cómo cada capítulo de silencio en la historia bíblica es un eslabón que une la fragilidad humana con la fidelidad eterna de Dios, y cómo esa fidelidad, aun cuando no la veamos, sostiene al mundo entero y, sobre todo, sostiene a cada uno de nosotros en nuestra propia noche oscura del alma. Cuando Pablo escribió desde la prisión a los filipenses, no lo hizo desde una posición de victoria externa, ni rodeado de multitudes, ni en medio de alabanzas. Lo hizo encadenado, con el cuerpo limitado pero con el espíritu libre, con las paredes frías de una celda como testigo de una libertad interior, que ningún poder humano podía destruir. Y es precisamente en ese contraste donde el mensaje adquiere una profundidad inigualable, pues sus palabras no brotan de un confort superficial, sino de una convicción forjada en el horno del sufrimiento y la renuncia, donde cada letra es una declaración de resistencia espiritual frente al absurdo, una afirmación de que la alegría no depende de las circunstancias, sino de una conexión viva con aquel que sostiene el alma, aun cuando todo alrededor amenaza con quebrarla. Decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, desde una prisión es, quizás, uno de los actos más radicales de fe que se hayan registrado. Porque esa afirmación nace en un terreno donde las certezas humanas se han desmoronado, y solo queda el eco del corazón que decide confiar, que se niega a rendirse, que encuentra en la debilidad una puerta hacia la gracia, una rendija por donde la luz se filtra en medio de la oscuridad. Y es ahí donde descubrimos que la fe no es un escudo contra la adversidad, sino una lámpara que alumbra en la noche más cerrada, guiando los pasos de aquellos que, sin comprender, se aferran al Dios que permanece incluso cuando no responde. En el Antiguo Testamento, Jeremías fue llamado profeta en un tiempo de ruina y duelo, cuando Jerusalén crujía bajo el peso de sus propias decisiones desobedientes y en medio de una generación que prefería el eco de falsos consuelos a la voz áspera de la verdad. Jeremías alzó su clamor sin adornos, escribiendo sus lamentos con tinta de lágrimas, describiendo el dolor de un pueblo que no quería escuchar y soportando burlas, persecuciones y el rechazo de aquellos a quienes amaba. Y aunque sus mensajes anunciaban juicio, en su corazón latía la esperanza de una restauración más allá de toda comprensión humana, una promesa de que el desierto de la ciudad podría convertirse en un jardín, si el corazón de la gente se volvía de nuevo al Señor, mostrando que incluso en las páginas más sombrías de la Escritura, la esencia del mensaje divino no es la condena, sino la invitación al arrepentimiento, a mirar adentro, a reconocer nuestra profunda necesidad de una gracia que solo el silencio de Dios puede preparar y solo su voz final puede edificar. Una de las manifestaciones más sublimes del silencio, divino con un trasfondo de esperanza, se encuentra en el relato de Elías, junto al arroyo de Querit y luego en Sarepta, donde el profeta, tras huir de la furia de Jezabel, se vio alimentado por un arroyo que brotaba en medio del desierto y, luego por la hospitalidad de una viuda, al borde de la extinción. Esas fuentes inesperadas mostraron que cuando Dios calla ante nuestra vista, su voz puede llegar en un pan amasado con fe y en un aceite que no se agota, enseñándonos que la verdadera provisión no siempre se manifiesta en abundancia visible, sino en esa medida justa que desafía toda lógica,
nutre el cuerpo y fortalece el espíritu, revelando que las manos humanas pueden ser el instrumento del cuidado divino cuando confiamos en su dirección, incluso cuando su silencio nos envuelve. Los salmos están llenos de gritos que buscan una respuesta. Salmos de alabanza en la cumbre del gozo, salmos de lamento en la hondura del dolor, salmos de confianza en la vulnerabilidad del creyente. El salmista no teme mostrar su alma desnuda, sus dudas, sus temores, sus preguntas más dolorosas, y en esa honestidad descubrimos que el silencio de Dios no requiere una fe impostada, sino una fe genuina que incluye nuestras grietas y nuestros pecados. Porque el Dios que conoce todo no necesita fingimientos, y el desierto de nuestras emociones encuentra en la oración sincera la simiente de una comunión más auténtica y real. En el Nuevo Testamento, Santiago anima a los creyentes a considerar como causa de gozo las pruebas, porque ellas producen paciencia y madurez espiritual, y aunque no promete que el dolor será breve o que las respuestas serán fáciles, sí asegura que la experiencia de atravesar el desierto deja un fruto duradero, una fe probada, una esperanza que brilla con más fuerza y un carácter moldeado a la imagen de Cristo. Esa promesa de crecimiento escondido nos ofrece consuelo en lo profundo del silencio divino. Pues aunque no veamos la obra de nuestras manos, podemos confiar en que, así como el sembrador no vigila cada brote, Dios trabaja en los intersticios de nuestra alma, abonando la tierra para la cosecha futura. La figura de Ruth ilustra otro tipo de desierto, el desarraigo y la pérdida de identidad. Viuda, extranjera y con pocas promesas de futuro, Ruth caminó junto a su suegra Noemí por tierras desconocidas, sustentada por una lealtad que trascendía los lazos de sangre y por una esperanza que no dependía de la tierra donde caminaba. Su fidelidad silenciosa, su trabajo en los campos y su disposición a confiar en el Dios de Noemí mostraron que el desierto de la soledad y la carencia puede transformarse en un tapiz de bendiciones. Cuando aprendemos a ver con los ojos de la fe, a creer en la bondad de Dios más allá de nuestra comprensión y a caminar con paso firme aunque la luz del futuro parezca tenue. En el relato de Nehemías, encontramos un líder que, ante el muro derribado de Jerusalén, no encontró apoyo en las circunstancias ni en los hombres, sino en una oración persistente y un ayuno prolongado. Durante meses, Nehemías buscó en el silencio de Dios la dirección precisa, y cuando recibió la confirmación divina, actuó con valentía, organizó a la gente y reconstruyó un muro que simbolizaba no solo la protección de una ciudad, sino la restauración de la esperanza colectiva. Esta historia nos recuerda que la respuesta de Dios al desierto interno puede venir tras un tiempo de búsqueda profunda, de resignarnos al silencio y de perseverar en las acciones que la fe nos va susurrando.